En esta presentación se va a mostrar la solución de un circuito. Una vez que se tiene la resistencia total, ahora se va a determinar el voltaje y la intensidad de corriente de cada una de las partes. Partimos del voltaje. En este caso tenemos una fuente de poder que tiene 10.79, 10.80. Hay que tener también presentes las fórmulas para determinar la resistencia, la intensidad de corriente y el voltaje de cada una de las partes de nuestro circuito, y obviamente la ley de Ohm. La ley de Ohm que nos dice voltaje es igual a resistencia por intensidad. Si somos malos para memorizar, podemos hacer una analogía de Victoria, reina de Inglaterra. La V representa el voltaje, la R la resistencia, se mide en ohms, la intensidad de corriente en amperes. Vamos a recordar que se resolvió el circuito de cada una de sus partes hasta que se llega a la resistencia total, tomando en cuenta los circuitos equivalentes. Se va simplificando el diagrama hasta que llegamos a una resistencia total. Ya que tenemos la resistencia total, podemos ir de regreso en el cálculo. Mostramos aquí nuevamente en pantalla la medida más bien el display del multímetro, que nos indica que tenemos un voltaje. Vamos a tomar el voltaje total de 10.75 volts. Este es el voltaje total que se le va a inducir al circuito. Entonces, recordando la fórmula, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Podemos encontrar que voltaje total es igual a resistencia total por intensidad total. En este caso ya se tiene la resistencia total, se tiene el voltaje total, entonces vamos a despejar la intensidad. La intensidad total sería voltaje total entre resistencia total. Entonces tenemos 10.75 volts entre 670.95 ohms. Y eso resulta 0.0162 amperes. Ya que tenemos conocido el voltaje total, la resistencia total, ahora vamos a ir resolviendo parte por parte. Ahora, para determinar la resistencia en F y la resistencia en 7, observamos que es un circuito en serie. Cuando se tiene un circuito en serie, se sabe que la resistencia total es la suma de las partes, la intensidad es la misma en cada una de ellas y el voltaje es la suma de las partes. En este caso, la resistencia total ya se obtuvo. Como es un circuito en serie, la intensidad total va a ser la misma intensidad en cada una de las partes. Entonces se sabe que la intensidad total es igual a la intensidad en 7 igual a la intensidad en F. Entonces la intensidad es
0.16, 0.2 amperes. Ahora, ya se tiene la resistencia, ya se tiene la intensidad, se puede determinar entonces el voltaje en F y el voltaje en 7. Entonces, voltaje en 7 es igual a resistencia en 7 por intensidad en 7. Resistencia en 7 vale 381 ohms y la intensidad en 7 es 0.01602. Hacemos la operación y resulta 381 por 0.1602. 6.104 volts. Lo voy a escribir acá arriba. Ahora el voltaje en F es igual a resistencia en F por intensidad en F. La resistencia en F son 289.95 y la intensidad en F 0.01602. Hacemos operaciones. 289.95 por 0.01602. Resulta 4.650 volts. Pasamos ahora a un circuito equivalente anterior. Tenemos que el voltaje en F son 4.650 volts. Tenemos un circuito ahora en paralelo. Cuando se tiene el circuito en paralelo, se sabe que el voltaje total es igual al voltaje en cada una de las partes. Entonces, el voltaje en F es igual a 4.650, por lo tanto, el voltaje en 4 es igual al voltaje en E igual al voltaje en F, que es 4.650 volts. Ya se tiene ahora la resistencia y el voltaje. Hay que obtener la intensidad. Entonces, la intensidad en F, la intensidad en F ya se tenía, es 0.01602. Ahora hay que obtener la intensidad en 4, que es voltaje en 4 entre resistencia 4. El voltaje en 4 es igual a 4.650 y la resistencia 4 es 461 y la intensidad en E es igual al voltaje en E entre la resistencia en E. El voltaje N, por ser en paralelo, es el mismo, 4.650 entre la resistencia E, que es 781.42. Se hacen operaciones. 4.650 entre 461 resulta 0.01009 y 4.650 entre 781.42 es igual a 0.005
595. Nos vamos ahora un paso más atrás. Tenemos ahora un circuito en serie. Cuando se tiene un circuito en serie, la intensidad se mantiene. De un paso anterior se sabe que la intensidad N es igual a 0.00595. Entonces, la intensidad en N es igual a la intensidad en 1 igual a la intensidad en D igual a la intensidad en 8, y eso es 0.00595. Voy a marcar solamente con azul los valores de la intensidad de corriente que se da en amperes, con rojo el voltaje, y lo que ya está escrito con negro aquí es lo que corresponde a la resistencia. Vamos a hacerlo de esa manera para no tener tan saturado ahora. Hay que encontrar el voltaje. Ya se tiene la intensidad en E, la resistencia en E. Entonces sabemos que voltaje es igual a resistencia por intensidad. En este caso, el voltaje en E es igual a la resistencia en E por la intensidad en E. Se sustituye. La resistencia en E es 781.42 ohm por la intensidad en E 0.00595. La intensidad, el voltaje en 1 es igual a resistencia 1 por la intensidad en 1. El voltaje en D es igual a la resistencia en D por la intensidad en D. El voltaje en 8 es igual a la resistencia en 8 por la intensidad en 8. Se sustituye. R1 es 461, RD 103.42 y R8 217. La intensidad, por ser un circuito en serie, es la misma. Se hacen operaciones. 781.42 por 0.00595 resulta 4.65 volts. 461 por 0.00595, 2.74. 103.42 por 0.00595, 0.615. 217 por 0.00595, 1.291.